general está retrayéndose, recuerda la ley Pulpín y toda la agitación que eso motivó. ¿A usted le parecía inadecuada la ley Pulpín, la llamada ley Pulpín? No, al contrario, me parecía un buen esfuerzo del Congreso, técnico, innovador. Extrañamente técnico, digamos. Sí, ciertamente. Sí. Para tratar de promover sin ningún tipo de complejo ni prejuicio el empleo juvenil, ¿no? Sí. En el mundo se habla del primer empleo, cuando un muchacho entra al mercado laboral, Sí. a la mayoría de edad, 18 años normalmente, y entra con derechos laborales normalmente recortados, ¿no? Por ejemplo, en Europa el promedio de vacaciones de un joven que ingresa a laborar por primera vez es de 5 días al año, y recién cuando llega a los 5 años llega a los 15 días al año de vacaciones, ¿no? Entonces, acá se pretende que el joven sin experiencia, sin ningún tipo de, digamos, atracción o atractivo para las empresas, gane lo mismo que un trabajador Claro. con experiencia, de edad madura, y evidentemente eso no se puede lograr, ¿no? Ahora, tenemos una ley reciente, la ley del joven empresario, que se dio en julio de este año. Sí. Es una ley que establece un incentivo para contratar jóvenes, ¿no? Dice la ley, el empleador que contrate jóvenes entre 18 y 29 años va a tener derecho a deducir 50% más de su impuesto a la renta sobre el sueldo del joven. Si al joven le paga 1.000 soles, entonces va a tener la posibilidad de deducir 1.500 como gasto para su impuesto a la renta. Siempre y cuando contrate a un joven, a partir de enero del próximo año, el contrato sea por lo menos de un mes, le pague por lo menos 1.700 soles y ahí viene el detalle que es difícil de cumplir, contrate a un joven que probablemente ha estado en desempleo un año, por lo menos, ¿no? Entonces, la verdad, las empresas pueden de repente estar interesadas en contratar jóvenes con cierta práctica, cierta experiencia, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo del Congreso que apunta a también un proyecto de ley del año 2016 que está dando vueltas en el Parlamento, por el cual se decía, se otorga la exoneración del aporte de salud, 9% del sueldo, a toda empresa que contrate jóvenes entre 16 y 30 años, ¿no? Son esfuerzos que apuntan a combatir el desempleo juvenil, que es ciertamente... Pero mientras tanto lo que ha ocurrido es lo que se anunció, es decir, si se incrementan las obligaciones, se fomenta la informalidad. Sin duda, sin duda. Sin duda. Tenemos... Es lo que vemos que se ha materializado, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Porque claro, Sí. En Perú más o menos por cada sol de remuneración hay 50 céntimos de sobrecosto laboral. Y eso nos coloca en el tercio superior en América Latina de costos laborales, de derechos laborales, pero a la vez en el tercio inferior de niveles salariales. Entonces hay una relación, lamentablemente... La legislación laboral en general en el Perú es considerada entre las más rígidas de Latinoamérica y del mundo. ¿Usted participa de esa Sí, de sí, esa y opinión? entre las más, digamos, generosas, ¿no? Hemos pasado del Generosas 2022 al para el trabajador. Para el trabajador formal, y margina el 75% de repente de la fuerza laboral, más o menos. Claro, ¿no? Generosas en el sentido, por ejemplo, decía, del 22 a este año hemos pasado generoso de... se entiende como virtuoso, por eso es que le hacía la observación. Claro. Y ciertamente, porque, por ejemplo, la mayor dificultad que tienen las pymes de poder poner a su gente en planilla, 95% de informalidad laboral en las pymes, 95%. imagínese usted, y ellos representan el 75% de la mano de obra nacional, es el mínimo vital. Pese a que la ley de pymes dice que por acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo se puede establecer un mínimo vital diferenciado para pymes que para mediana y gran empresa. Evidentemente la productividad, el nivel de rentabilidad de la pyme es menor que el de la mediana y gran empresa. Y este es un asunto respecto del cual los políticos, digamos, nunca se animan a ponerle el cascabel al gato. Yo creo que hay un temor reverencial a asumir la discusión y el debate sobre el tema del empleo y los costos laborales. Y hay mucha agitación demagógica también. Ciertamente, ¿no? Como eso. Por ejemplo, decía, hemos pasado de 12 en el 22 a 16 feriados nacionales este año, ¿no es cierto? La última ley fue la que declaró feriado el 23 de julio por la muerte del héroe Quiñones. Sí. Y evidentemente estamos en un país pues, que según la estadística de los feriados y de las vacaciones, junto con Panamá tenemos las vacaciones más prolongadas de América Latina, 30 días al año, deberíamos tener la máxima productividad, ¿no es cierto? Pero tenemos una bajísima productividad, lamentablemente. Y en este orden de cosas se ubica también el otro asunto del que ha hablado hoy día el ministro de Trabajo, que es la remuneración mínima vital y la supuesta generación de criterios técnicos para determinar si está bien, si hay que subirla, si hay que bajarla o lo que fuese. ¿Alguna vez se han manejado criterios técnicos, es decir, no políticos, para
determinar el nivel de la remuneración mínima vital en el Perú? En los considerados de los decretos de urgencia y decretos supremos que en el pasado han aumentado el mínimo vital, dicen que sí. Pero No, una cosa es lo que dicen los decretos. Yo me estoy preguntando sobre la realidad de las cosas. Creería que no, porque nunca se ha difundido un estudio que sustente ese aumento del decreto supremo, ¿no? Por ejemplo, el último que fue en abril del año pasado. Sí. A partir de mayo del año pasado, 1.025 soles como mínimo vital. ¿Cuál es el estudio que sustenta por qué 1.025 y no 1.024 o 1.026? ¿No? En el mundo, sobre todo en Europa, y además lo dice la OIT, hay dos criterios bases para poder establecer técnicamente cómo se debe subir el mínimo vital, cómo se debe reajustar el mínimo vital. Primero, inflación, con lo cual está muy vinculado a costo de vida, y segundo, productividad de las empresas. Entonces, la inflación está muy medida, al igual que el costo de vida por el INEI, ¿no? Mensualmente, anualmente. El problema es la productividad. No tenemos estudios serios de parte del Estado de productividad de las empresas. Y parece que esta vez van a hacer lo que ocurre siempre, es decir, va a ser el gobierno el que decide. Siempre dicen vamos a someterlo a consideración el Consejo Nacional del Trabajo, pero ahí, que yo sepa, nunca se ha llegado a un acuerdo entre empresarios, Estado y trabajadores, y al final es el gobierno el que dice, bueno, vamos a poner el salario mínimo a tanto, y curiosamente coincide siempre con un trance de necesidad política del gobierno de turno. Sí, oportuna decisión, ¿no? Hubo un preacuerdo hace algunos años atrás en el Consejo Nacional del Trabajo que se llamó la cláusula gatillo, que se supone debía recoger ambos parámetros, ¿no? Sí. Inflación, costo de vida y productividad, pero no se concretó. Es muy difícil. La Constitución dice de que a falta de acuerdo en esta plataforma de concertación social que es el Consejo Nacional del Trabajo, que es lo que ha ocurrido siempre. Siempre decide el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, claro. El problema es que el Poder Ejecutivo decide antitécnicamente. Por eso creo que es positivo que el ministro invoque establecer criterios técnicos. Además, digamos, establecer un precio y un sueldo mínimo es un precio establecido, es un control de precios, porque los precios se controlan hacia arriba y hacia abajo. Este es un control hacia abajo. Establecer un precio técnicamente es un criterio reñido con el mercado de por sí. Supone que hay una serie de burócratas iluminados que dicen, este tiene que ser el precio, y la verdad es que la realidad muchas veces le da la espalda a esas conclusiones iluminadas, ¿o no? Sí, reñido con el mercado ciertamente, ¿no? Es un precio que podría ser distorsionante del mercado, pero es un mandato constitucional. Claro. Entonces, tenemos que cumplirlo, ¿no? El tema está cómo lo establecemos, y sobre todo en el sector de la mediana y gran empresa, solamente 200 a 250 mil trabajadores de 4.5 millones ganan el mínimo vital, ¿no? Sí. Pero el problema está en las pymes. Hay un estudio antiguo del BCR que dice que por cada sol de aumento del mínimo vital, 910 trabajadores de las pymes salen de planilla. Siguen subordinados, entran a la informalidad. A la informalidad. Así es. Bien, pues vamos a ver qué ocurre en el futuro inmediato con la remuneración mínima vital. Muchas gracias al abogado laboralista Ricardo Herrera. Gracias. Y vamos con el gol del día y Andrea Vela. Tu piel te habla. Llega gracias a ISDIN, referente internacional en la salud de la piel. La melatonina es una hormona que actúa como antioxidante y puede proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres. La melatonina también puede influir en la producción de melamina y se ha investigado sus potenciales propiedades para el tratamiento del envejecimiento prematuro y las manchas solares. Bienvenidos al microprograma Tu piel te habla. Soy la dermatóloga Patricia Cardosa y en esta oportunidad hablaremos sobre la melatonina y el impacto que tiene este componente en nuestra piel. ¿Qué es la melatonina? Es una hormona que actúa de noche y regula el ritmo circadiano. Es un antioxidante indirecto muy potente que ayuda a luchar contra el daño oxidativo producido durante todo el día. ¿Qué beneficios trae para la piel? Mejora la fragilidad de la piel, repara el daño oxidativo y reduce el proceso de envejecimiento de la piel. ¿Cómo incorporar la melatonina en la rutina facial? Si tu objetivo es minimizar los signos de la edad, te recomiendo un contorno de ojos con melatonina y cafeína para que, aplicado en esta área tan delicada, ayude a estimular las defensas antioxidantes de nuestra piel mientras duermes.
Un sérum que contenga vitamina C y melatonina ayudará a reparar nuestra piel y a disminuir el estrés oxidativo. Una crema hidratante que combine melatonina con ácido hialurónico actuará como renovador de nuestra piel y disminuirá los signos visibles de envejecimiento. Y recuerda que la melatonina debe usarse siempre de noche para potenciar la función de renovación y reparación de nuestra piel. SkinCeutics es ciencia, dermatología, alta cosmética. Es vitamina C, ácido hialurónico, ácido glicólico. SkinCeutics es rejuvenecer, unificar, prevenir, renovar. Es parar el tiempo en tu piel. SkinCeutics, ciencia al servicio de tu belleza. Eastin, love your skin. Penetroforte, para todas las canchas. Muy buenas noches con todos. Es momento de revisar el gol del día y para eso nos vamos a ir hasta el fútbol de Argentina, para ser más precisos, a la Copa Proyección. Partido entre Huracán y Talleres. Ganaba ya Huracán por 2-0 y es por eso que se dispone el saque desde la mitad de la cancha y Román Gamarra se anima a hacerlo con un remate directo al arco y así se convierte el 2-1 para su equipo, el descuento para su equipo que perdía por 2-0. Un golazo definitivamente del jugador Román Gamarra que se registró en la Copa Proyección del fútbol de Argentina. Ese fue el golazo del día que llegó gracias a Penetroforte, un producto pensado para todas las canchas donde el rival no necesariamente es un jugador del equipo contrario. El rival puede ser esa silla en tu oficina que te deja unos terribles dolores de espalda, esos calambres repentinos que te dan por no estirar antes de hacer deporte o también por esos molestos dolores causados por la artritis. Porque canchas no solo hay una. Penetroforte para todas las canchas. Y recuerda que Penetroforte es un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Momento de hacer una pausa y regresamos contigo, Mario. ¿Qué pasó? Estar mucho tiempo sentado, la espalda me está matando. Échate Penetroforte. ¿Y esto sirve? ¡El Puma Carranza! ¡No! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Momito! ¡Una fotito! ¡Silencio! ¡Tome nota! Penetroforte sirve para todo tipo de dolores musculares. Reumatismo, esguince, calambre. No importa si no eres deportista. Penetroforte para todas las canchas. Penetroforte, para todas las canchas. Continuamos y ya estamos con Ginebra, que nos va a hablar de lo que sucede en España hoy. Gracias, Mario. Sí, porque después de las elecciones anticipadas que hemos visto se han realizado en pleno verano, interrumpiendo las vacaciones de los españoles, hoy la amenaza es que las elecciones muy probables que se van a convocar se den tal vez en Navidad. Porque nadie alcanzó la mayoría para formar el gobierno. Hasta el momento lo que sabemos es que estamos viendo las imágenes de las rondas de consulta que el rey Felipe VI ha mantenido con 7 formaciones políticas, pero que en un escenario inédito ha recibido finalmente la propuesta de 2 aspirantes a ser nominados como los presidentes del gobierno de España. Eso era algo que no habíamos visto en otra ocasión. Sin embargo, prevaleció la costumbre, es decir, de dar la prioridad o la iniciativa a la primera mayoría. A la primera mayoría, es decir, aquellos que consiguieron en las últimas elecciones la mayoría de los escaños, y estamos viendo, de hecho, entre los varios líderes de partidos que han pasado también Alberto Núñez Feijóo, que ya es el líder del Partido Popular y que ahora tiene este encargo, se dice muy optimista, pero si vamos a ver el cuadro, la matemática no lo ayuda. Las Cortes, sí. El Congreso, sí. Acá lo tenemos. El PP, como puedes ver, tiene 137 escaños y cuenta también con los 33 de Vox, el partido de derecha que naturalmente debería apoyarlo. Pero con eso, sabemos, alcanza apenas a los 172, ya que se suman otros 2 escaños de partidos regionales. Por el otro lado, sabemos que también Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España, también se ha propuesto. Y él, sin embargo, incluso llega menos, tendría 164 votos, considerando los que ha logrado el PSOE y sumándole los de Sumar, que es una coalición de izquierda en la que hay también varios
conocidos, por ejemplo, Podemos, ¿no? Y algunos otros mini partidos también. Son todos pequeños partidos de izquierda. En ese caso, sin embargo, el argumento de Pedro Sánchez es que ha logrado la presidencia de la mesa del Congreso la semana pasada, imponiendo finalmente la nominación de Francina Armengol, quien ha sido también la persona indicada para dar este anuncio de hoy. Entonces hay dos opciones. Ella será quien finalmente puede decidir el plazo para que se dé el debate de investidura. Y después de eso, de no lograrse, finalmente se volvería a las urnas. Podríamos tener nuevamente elecciones. Muy bien, vamos a ver lo que ocurre, pero esa es la situación en este momento en España. Gracias a Ginebra Bafigo. Nos vamos, se quedan con Jaime Chincha y Octavo Mandamiento. El exministro de Trabajo, Luis Adriansén, enfrenta una denuncia constitucional por los pagos aparentemente irregulares, de acuerdo a la Contraloría, de acuerdo a la Fiscalía, a esta empresa Aiona, ¿no?, que le vendió al Estado peruano durante la pandemia, agosto 2020, pruebas rápidas que llegaron tarde, ¿no? Que llegaron tarde. Imagínense en plena pandemia que eso haya ocurrido. Ocurrió. El pago fue la friolera de 41 millones de soles a la empresa Aionia Technology Corporation SAC, ¿no? El caso lo hemos revisado así a ojo de buen cubero. Todos estamos más o menos al tanto de lo que se trata, ¿no? Aparecieron, de hecho, unos chats donde Adriansén, el entonces ministro de Trabajo, el pago se hizo en febrero de este año, ¿no?, donde el exministro Adriansén prácticamente presionaba, ¿no?, y decía, ya sale el pago. El gerente financiero ponía algunas objeciones y el ministro de Trabajo le dice al jefe de salud, ¿no?, por entonces, el señor Arturo Orellana, que tuvo que salir por el escándalo, ¿no?, que cómo es, que en qué momento sale, este funcionario no puede trabar las cosas. Lo llamativo es que Adriansén no tenía ni 5 días en el cargo y se puso, habiendo tantos problemas en el sector, ¿no?, se puso a ver este tema. Muy bien. Esto que tengo en mis manos es exclusivo. Y se trata de la declaración de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el caso de Aionia. Y ustedes van a escuchar aquí cómo la presidenta driblea, ¿no?, las preguntas de la Fiscalía. En otros momentos es colaboradora, ¿no?, dice, ella participa como testigo. Acá está. La declaración recién se puede conocer, pero fue el 26 de marzo de este año a las 9:18 de la mañana en Palacio de Gobierno. La presidenta testificó, ¿no? Participaron la presidenta, la fiscal de la Nación, 2 fiscales adjuntos, ¿no?, el abogado de la presidenta, Máximo Valenzuela. Esto no se ha conocido hasta hoy. Esto se va a conocer esta noche, ¿no? Y primero le dicen, por si acaso, presidenta, el caso tiene que ver con su exministro, ¿no? Entonces todavía era ministro. Su ministro, imagínense, su ministro tiene, ¿no?, una investigación, ¿no?, junto al señor Arturo Orellana, jefe de salud. O sea, tanto Adriansén como Orellana estaban en ese momento en sus cargos, ¿no?, porque acababan de pagarle a Aionia. Como presuntos autores del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ilícito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, y contra Grica Marta Asayac Obeso, apoyo administrativo del despacho presidencial, muy cercana a la presidenta, recordemos, remontémonos a marzo, ¿no?,
mes en el que ocurrió esta testificación, esta declaración. Entonces, Grika Asayak está comprometida en la investigación porque participó en reuniones, ¿no?, respecto a este tema. Entonces, entre las varias preguntas generales de ley y todo lo demás, le pregunta la fiscal de la Nación a la presidenta Boluarte: ¿conoce usted a la investigada Grika Marta Asayak Obeso? Sí, la conozco. La conocí en el 2021, en circunstancias de la segunda vuelta electoral. Por el momento no mantengo vínculo con dicha persona. Siguiente pregunta: ¿conoce usted al investigado Arturo Orellana? ¿No? Sí, lo conozco. Personalmente lo conocí, dice la presidenta Dina Boluarte. No recuerdo la fecha, pero ya era presidenta. Para pedirle informe sobre cómo camina de salud, me preocupaba uno de los edificios que no se encuentra en funcionamiento, motivo por el cual lo cité, para que me informe sobre cómo iba la gestión. No tengo ningún vínculo, solo que se trata del presidente de salud. ¿Conoce usted a Pluvio Román, el gerente de finanzas, ¿no?, el que tuvo que desembolsar el dinero? Al señor Pluvio Maldonado, dice la presidenta de la República, lo vi el día que cité a todo el equipo técnico de salud, no tengo ningún vínculo con él. Preciso que a raíz de la noticia sobre el pago que se investiga, se citó al ministro de Trabajo del presidente de Salud. Fue el 12 o 13 de febrero del 2023. No recuerdo con exactitud, pero fue al día siguiente de la noticia sobre el pago. Después le hacen preguntas sobre otros funcionarios, ¿no? El señor Trillo, el señor Sánchez, el señor Mantilla, el señor Casella, el señor Bazán, el señor Montoya, el señor Pinedo, el señor Valderrama, el señor Valdivia y el señor del Castillo. Y luego, en su condición de presidenta de la República, pregunta 16, de la fiscal de la Nación a la presidenta de la República. Repetimos. En su condición de presidenta, le dicen, ¿tiene conocimiento de algún pago que se hubiera realizado a favor de la empresa Ionia Technology Corporation, SAC? ¿Qué responde la presidenta? Sí, tengo conocimiento sobre el pago que salió en las noticias. La presidenta se enteró a través de las noticias del escándalo de Ionia. 17, pregunta 17 de la fiscal de la Nación a la presidenta de la República. Narre las circunstancias en que tuvo conocimiento respecto de dicho pago. Tomé conocimiento a través de las noticias, tanto mediante los periódicos y por la televisión. Entonces aquí salta la primera pregunta, ¿no? La señora Grika Asayak no le dijo nada, si era su colaboradora estrecha. Ella dice que se entera por las noticias. Entonces, pregunta 18. ¿Qué acciones adoptó usted en su condición de presidenta de la República frente al escándalo, ¿no? Convoqué al ministro de Trabajo, dice, y al presidente de Salud, para que expliquen sobre la noticia. Esto fue días después de propalada la noticia. Ambos funcionarios concurrieron en forma conjunta. ¿Qué información le brindaron los funcionarios convocados? ¿No? El ministro me dijo que era un pago regular y el presidente de Salud indicó que era un laudo arbitral que no se pudo apelar y como sentencia consentida tuvieron que pagar. Sin embargo, yo quise saber que el equipo técnico de Salud me indicara por qué entonces salía en la noticia que hay algo irregular. Es por eso que al día siguiente vino el presidente de Salud con su equipo técnico, dentro de los cuales se encontraba el señor Pluvio Román, el responsable de integridad de 3 personas más, dentro de ellos un abogado y otros funcionarios, ¿no? Entonces, de acuerdo a su respuesta anterior, le dice la fiscal, precise qué información le brindó el equipo técnico de Salud en la segunda reunión. Y le dice, fue similar a la que el presidente de Salud brindó en la reunión anterior. Esto es, que era un pago regular. Lo que sí indiqué es que no se realizara ningún otro pago más de deudas similares a esta. Lo que dijeron es que habían informado sobre el laudo arbitral hasta en 2 oportunidades a la Fiscalía y que ésta no había dado respuesta, más no precisaron a qué Fiscalía habían informado. Lo que yo observé fue que si esto estaba en la vía penal, mientras ello se mantenía, todo se paraliza. Entonces, ¿por qué pagaron si había una causa penal? Y es ahí que ellos me informan que habían comunicado a la Fiscalía en 2 oportunidades sobre el laudo arbitral y ante la falta de respuesta no les habría quedado nada más que pagar, información que me fue brindada por el asesor jurídico. Cuidado con esta respuesta. O sea, como la Fiscalía no dijo nada, dijo, bueno, no responde la Fiscalía, pague nomás. Y la presidenta dice, bueno, sí, pues eso me dijeron. Me enteré por las noticias. Y Grika Asayak sigue saltándola la duda. En las reuniones antes mencionadas, ¿le mostraron a usted alguna documentación sobre el pago en cuestión?
Trajeron sendos documentos sobre los trámites que habían realizado sobre los pagos, pero en realidad no lo revisé. Solo conversé con ellos. Ojo, la presidenta de la República no revisó los documentos. Ella simplemente los escuchó y listo. En su condición de presidenta de la República, ¿tiene conocimiento sobre la existencia de comunicaciones WhatsApp o cualquier otro medio entre funcionarios del Ministerio de Trabajo que habrían participado en el pago que realizó de Salud a favor de Aionia? La conversación de WhatsApp que me mostró el presidente de Salud el día que lo convoqué en presencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, precisando que la comunicación era entre el ministro de Trabajo y el presidente de Salud, no recordando exactamente el contenido, como tampoco la fecha de comunicación. Debo precisar además que la comunicación en mención la vi en el teléfono celular del presidente de Salud. Esto fue en la primera fecha, cuando acudieron solo el ministro y el aludido funcionario de Salud. Es importante mencionar que la comunicación vía WhatsApp solo me la mostraron. Entonces aquí, como les dije, ¿no? El dribleo, ¿no? Comienza a driblear. ¿Está dentro de las funciones del ministro de Trabajo intervenir en los pagos de Salud? No, no está. ¿Pero qué dice la presidenta? Desconozco. Presidenta, desconozco. En todo caso, habría que revisar la reglamentación correspondiente. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿No? Lo que uno se viene a enterar. ¿Cómo es que se tramitan, se resuelven acciones de gobierno como un pago a una empresa? La Contraloría lo observó en enero del 2021, la Fiscalía lo había observado, pero entró Adrián Sen con la locomotora y 5 días nada más le bastó para presionar al gerente de finanzas, para presionar al gerente de salud y listo. Toma, Aionia, acá está tu pago. Además de las medidas que usted ha mencionado, esto es, las 2 reuniones a las que ha hecho referencia, ¿adoptó alguna otra medida en su condición de presidenta de la República? Le dice la fiscal a la presidenta. Tome la decisión de disponer que Salud no realice ningún pago más. En términos generales, a ningún proveedor, ya que dicha entidad tenía más de 250 millones de soles en deuda por pagar, según información del presidente de Salud. Debo precisar que no he ordenado alguna otra medida. Y en su condición de presidenta, precise usted si tiene conocimiento que antes, durante y después de concretarse el pago que realizó de Salud a favor de la empresa Aionia, existieron reuniones entre los funcionarios que habrían participado del mismo y representantes de la empresa o terceros. No tengo conocimiento. Bueno. Luego interviene el abogado de la Procuraduría, ¿no? Y le dice, bueno, podría precisar cuáles eran las funciones de Grika Asayak, ¿no? Era apoyar cuando venían las autoridades a reunirse con nosotros, hacerlos ingresar, coordinar con Secretaría General la agenda para ver qué temas íbamos a tratar en las reuniones. Ya pues, uno de los temas que estaban tratando, de acuerdo a la investigación fiscal, es que la señora Grika Asayak estaba enterada de la situación. ¿No se lo informó, presidenta? ¿No se lo informó? No se lo informó. Y tampoco la presidenta se informó. ¿No? Es muy grave. ¿Nos puede precisar si la señorita Asayak podía celebrar reuniones con ministros de Estado o presidentes ejecutivos de otras dependencias de Estado? No. Así nomás. No. ¿Nos puede precisar si en alguna oportunidad la señorita Grika Asayak le trasladó alguna invitación del señor Manuel del Castillo Hernández? No. Y todo es no, ¿no? Dentro de las funciones de la señorita Asayak estaba la de atender problemas de otras instituciones aparte del despacho presidencial. No. Después de haber tomado conocimiento de la noticia criminal, ¿usted le solicitó alguna explicación a la señorita Asayak? De ser así, ¿qué fue lo que ella le precisó al respecto? Buena pregunta. No le solicité ninguna explicación, dijo la presidenta de la República. ¿Nos puede precisar si realizó alguna llamada en febrero al señor Orellana, presidente de Salud, respecto al pago de Aionia? Sí lo llamé para la reunión, pero fue a través de la secretaria. ¿Nos puede precisar por qué se ordenó que no se realizaran otros pagos similares por parte de Salud, teniendo en cuenta que los funcionarios le habían explicado que el pago fue realizado de manera regular? Este pago viene del 2020, ¿sí? 2021 no se pagó, 2022 no se pagó y se paga el 2023. Les dije que este gobierno no iba a realizar pagos de deudas que estén en investigación penal, pero lo hizo. ¿Les dice algo? Que ya hicieron, ¿no?
Les he ordenado, dice, les dije que este gobierno no iba a realizar pagos de deudas que estén en investigación penal. Lo hizo. Tremendo, tremendo. Y así termina, ¿no? ¿Desea agregar algo más? Solamente que una vez terminada la investigación, si la Fiscalía concluye que ha habido algún ilícito, que se individualice a las personas y que sean sancionadas conforme a ley. O sea, a mí no me toquen. Esta es una declaración exclusiva que hemos compartido con ustedes. Ocurrió en marzo de este año. Es la Presidenta de la República hablando ante la Fiscalía sobre los irregulares pagos a Ionia. Pagos en los que está envuelto su exministro de Trabajo, Luis Adrián Sen, que ya tiene denuncia constitucional, y el señor Arturo Orellana, presidente de Salud. ¿Qué hicieron después de que sacaron a Orellana? Pusieron a Rosa Gutiérrez, ¿se acuerdan? O sea, de Guatemala a Guatepeor. Un gobierno que tiene ciertamente muchísimo que explicar. Y esperemos que esta declaración que hemos compartido con ustedes enriquezca al público, a ustedes, ¿no? Les dé más luces sobre cómo se manejó esto. Así. La presidenta no revisó, la presidenta no pidió, la presidenta no profundizó. Simplemente dijo, así es, así es. ¿Pagaron? Pagaron. Bueno, ya no paguen más, ¿ya? Ya pagaron esto, ya no paguen más. Eso es más o menos en síntesis. Un gobierno, les decía, que tiene muchas cosas que explicar, como por ejemplo, que coquetee, que guiñe el ojo al buquelismo, tal como hoy no lo ha descartado el premier Alberto Otárola. Para hablar de ello están con nosotros Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, que ha estado presencialmente en El Salvador, que cree firmemente en el buquelismo y en sus estrategias contra la delincuencia, y Mariano González, exministro del Interior. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Primero quiero invitarlos a escuchar una declaración que ha formulado hoy el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien dice que el plan Bukele es algo que podría aplicarse en el Perú, ¿no? Podría. Vamos a escucharlo y lo comentamos, ¿les parece? Adelante. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. ¿Se podría evaluar una aplicación en algunos métodos como lo está haciendo El Salvador? Se podría, ciertamente se podría, efectivamente. Se podría. ¿Cómo? No sabemos cómo. Usted, señor Castillo, ha estado, entiendo, en El Salvador. Mariano González tiene una posición distinta respecto al buquelismo en el Perú. Pero ¿usted por qué cree que el buquelismo puede ser aplicable? La estrategia de Bukele, ¿por qué? ¿Cómo podría ser aplicable en el Perú? Gracias, Jaime. Sí, la realidad en este momento en el país dice que el 80% de la población se siente insegura. Ya. Por lo tanto, creo que el Estado peruano en todos sus componentes tienen que pronunciarse y priorizar el presupuesto en ello. Yo creo que ese es lo más importante, los tres niveles de gobierno, y desde el ámbito local también estamos haciendo los esfuerzos, y por eso que justamente fuimos a visitar hace 2 meses atrás a El Salvador y conocer un poco del plan Bukele, ¿no? Y obviamente hay cuestionamientos que son claros, que tú ni yo vamos a defender. Hay cuestionamientos respecto a violaciones de derechos humanos, pero sí hay cosas rescatables que sí podemos tomar. El plan control territorial, que es la primera etapa, es importante, que consiste justamente en copar de efectivos de seguridad los espacios más calientes, de mayor criminalidad, según el mapa de delito en el país. Con un estado de excepción. Por eso yo digo, la receta tradicional hay que dejarla de lado, que el policía, que la Policía Nacional del Perú lo puede todo. Esa receta tradicional, desde que tengo uso de razón, la han aplicado y no ha funcionado. Y ahora, en este momento, la ola delincuencial se ha incrementado más. Hay que buscar experiencias exitosas y tomar las cosas positivas. El plan control territorial, ¿qué consiste? Copar con efectivos de seguridad, Policía Nacional, Serenazgo y Ejército, especialmente Fuerzas Armadas, en las zonas más calientes. Solamente ahí aplicar el plan control territorial, con una sola sencilla razón,
que es el control de identidad. Pedir el DNI al transeúnte, a la persona que va a esa zona para saber a dónde va, con quién se va a reunir, qué tiempo va a permanecer, qué va a hacer. Con esa acción disuasiva vamos a tener un efecto importante. Y eso es parte de eso. Hay que probar recetas nuevas, donde todos podamos incorporarse para poder tener soluciones mucho más efectivas. Hay que probar, la seguridad ciudadana. dice el alcalde de Los Olivos, el plan control territorial, pero mi pregunta es, ¿cómo sería posible que este plan sea aplicable en el Perú? No sé si los fenómenos delincuenciales son los mismos, punto número uno, y yo no sé si el plan podría funcionar con todo lo que el combo Bukele trae, ¿no? Pérdida de derechos, detenciones arbitrarias y jueces sin rostro y todo lo demás. Sin duda es preocupante que en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y en el Estado, sea el local, regional o peor aún, para mí sí es gravísimo el nivel central, que sin ningún cuidado para con el sistema, no digo cuidado para con las personas o para con quienes pensemos diferente. No, como dice Bukele, no vayas a defender delincuentes. Así es, ¿no? Para con el sistema. El problema es que nuestro sistema no funciona, y no funciona porque no hay liderazgo, no funciona porque la gente que tiene que hacer su tarea no la está haciendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, suena muy fácil decir, sí, pues podríase aplicar el plan Bukele y el estado de excepción, ¿no? Y los derechos que se van a vulnerar, ¿no? Y además se tiene decisión, digamos, de intervenir el INPE, se tiene decisión de intervenir el Ministerio Público, se tiene decisión de intervenir el Poder Judicial, se tiene la decisión también para ejercer el poder sin ningún control y para con una sola llamada de teléfono meter preso a tu opositor. O sea, se tiene la capacidad de tener reservas en criptomonedas, se tiene la capacidad de lidiar probablemente con algunos cárteles. O sea, vamos a decir con toda claridad, discúlpame Jaime, Sí. no se puede ser tan irresponsable y decir, podría ser. Y lamentablemente, quien conduce la política en nuestro país está actuando de manera irresponsable. Bueno, varias cosas ahí que usted podría responder, ¿no? Yo respeto su opinión, no la comparto, y por un tema importante. A ver. Hay que verlo desde la población vulnerable, de aquel que es víctima del delito, del delincuente, del que necesita de su Estado que lo proteja. El 99% de la población no vive del Estado. Es gente que vive de su trabajo, de su emprendimiento diario. Y lo único que quiere es paz y tranquilidad. Y el Estado tiene que darle la respuesta a ellos. Y eso implica ¿qué cosa? Declarar la guerra a la delincuencia y a la criminalidad organizada y endurecer todas las medidas y toda la política necesaria para generar esa esperanza en la población. Disculpa. Y eso significa, ojo, sin ser irresponsable, sino con un tema bien desarrollado, bien planificado, pero necesitamos justamente entender que esa es la prioridad en este momento, no el tema político, no es el tema de la sospecha. El Estado necesita responder. Necesitamos en este momento darle una respuesta a aquella población. Perú, claro que sí. Necesita otorgarle seguridad, claro que sí. ¿Se puede actuar con mano firme? Claro que sí. Dentro del marco constitucional. Por supuesto. Ya. Nadie ha dicho que vamos a violar el tema del control territorial y otros conceptos más. Eso está en la Constitución. La policía los conoce y los puede ejecutar. Necesita más bien de un respaldo político desde el primer nivel de gobierno para que haga bien su trabajo. Ha habido hace poco más de un mes un viraje en el comportamiento de la policía, en la moral de la policía. El caso del maldito Cris ha sido, creo yo, un antes y un después. Pero lo que no podemos nosotros pretender es desconocer las capacidades que tiene nuestra policía en investigación, en inteligencia, y hace su mejor esfuerzo. Así como hay elementos negativos, también hay muchos policías que hacen bien su trabajo. Pero el problema no es la policía, el problema es que el Estado necesita dar una respuesta a los problemas de inseguridad. Y para ello necesita tener, llámese como se llame, un plan Perú o lo que sea, pero una respuesta a la peruana. Y no se puede estar pretendiendo copiar modelos que definitivamente violan derechos humanos y van contra el propio sistema democrático. Si no hay control, ya sabemos lo que pasó en los 90, ¿no? Y esto puede ser peor. Yo creo que la observación que hace Mariano y otros, que no
están de acuerdo con la aplicación de un plan Bukele en el Perú, tiene que ver con que no solo funciona una parte del plan, sino que el bukelismo tiene todo un andamiaje que uno de sus componentes es el plan de ordenamiento territorial, pero el otro es tomar instituciones, tomar la Corte Suprema, tener mayoría parlamentaria, reelegirse por encima de lo que dicta la Constitución y otros aspectos que son desdeñables desde el punto de vista legal y constitucional. ¿Cómo entonces se aplica, ya que usted ha estado en El Salvador, cómo se aplica en el Perú, cómo sacamos la raíz cuadrada del plan Bukele para aplicarlo al Perú? Por eso, plan Bukele, entre comillas, puede ser plan Perú, todo, pero necesitamos darle una respuesta contundente a la población respecto a la delincuencia. Por eso, el plan control territorial me parece que es fenomenal, donde participan los tres actores importantes. Mira, los agentes municipales, que viene a ser el símil del serenazgo, usan armas allá, digamos, pero por un tema solamente defensivo, simplemente de legítima defensa, pero sí trabajan muy cercanamente con la policía y con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas solamente en las zonas más calientes, de mayor tasa delictiva, ahí es donde participan. Pero sí he visto que es un trabajo articulado, no hay el encono, no hay la envidia, no hay el celo profesional, que a veces sí, en algunos elementos, los he visto en el país. Y eso no es digamos, algo que recién estamos descubriendo, sucede eso. Necesitamos dejar de lado ese celo profesional y incorporar una nueva receta donde todos participemos. La Policía Nacional del Perú, por mandato constitucional, tiene el control del orden interno y eso nadie lo está negando. Es decir, las Fuerzas Armadas pueden participar como apoyo, no van a participar en la detención ni el control de identidad, por supuesto que no, porque eso lo tiene la Policía Nacional del Perú. Pero sí, en las zonas más calientes, de mayor tasa delictiva, las Fuerzas Armadas pueden participar como, digamos, un apoyo, reforzando la seguridad. Por supuesto que sí. Por ahí me dijeron, no, ya se hizo este experimento en el Callao, pero en el Callao se aplicó en toda la jurisdicción. Yo hablo de zonas establecidas donde hay mayor tasa delictiva. Apostemos por eso. ¿Por qué no ir hacia eso? Simplemente lo que hay que darle es una respuesta clara a la población. Ellos necesitan la protección de su Estado y hay que buscar las formas y las maneras de poder darles soluciones reales y claras. No simplemente sentarnos en una mesa a discutir y al final sacar conclusiones estériles que al final no van a dar ni una solución. Yo creo que necesitamos darle una respuesta clara. Mariano tiene su posición, yo respeto, pero igual, muy aparte de eso, es bueno con un sentido propositivo intercambiar ideas y llegar a un consenso y a un plan Perú, como él lo plantea, está bien, sí, a la peruana, pero sí tenemos que... Lo que sucede es que no es eso, sino que de una premisa que las acciones son parecidas. Totalmente errada, ¿no? Y la premisa errada para mí es tomar como ejemplo el plan Bukele sin conocer realmente lo que eso significa o sin ser claro en las consecuencias que ello puede traer. Lo que sí considero es que hay que tener una respuesta, y es evidente, todos venimos discutiendo y tratando de hacer desde nuestra posición, y está bien que los alcaldes, los ministros hagan su esfuerzo, obviamente por contribuir, pero hay políticas públicas establecidas, hay un marco legal constitucional. Lo dije al principio, lo que sucede es que muchas de las personas que tienen a cargo la responsabilidad de responder por la inseguridad no están haciendo su trabajo, y eso no puede... Son alcaldes, son ministros, son... Los consejos, y tiene que ver, y exonerando inclusive... distritales. Sí, claro, pero exonerando de responsabilidad inclusive a los propios alcaldes, tiene que ver desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, hay una responsabilidad... ¿Existe todavía? Claro, y hay una responsabilidad que debe ser asumida. No se oyen noticias. Y la verdad, y lo vuelvo a decir, se puede responder con total firmeza, con la mayor drasticidad si es necesario, frente a la delincuencia, al crimen organizado, al delito común, sin necesidad de violar derechos. Para ello se tiene que dar más bien el respaldo político a nuestra policía, buscar a los mejores policías como que los hay, para que ellos se hagan cargo de los distintos planes, con equipos especiales y demás, y se puede luchar contra la delincuencia. Lo que sucede es que se buscan recetas mágicas, quizá, y lo digo no para los alcaldes, sino desde el gobierno, para no responder a las responsabilidades, ¿no? El presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, se ha pronunciado respecto a la posibilidad de que
el buquelismo parcial, total, ¿no?, sea aplicado en el Perú, ¿no? Una idea que usted también concursa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Poder Judicial ayer, y luego lo comentamos. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? En el mismo sentido que usted, básicamente, ¿no? ¿Por qué no podemos tomar algo de las experiencias? Usted solamente dice Corea del que... Norte también ¿Qué tiene podemos éxito, ¿no? ¿Ah? Corea del Norte también tiene éxito. ¿Qué podemos rescatar de eso? Corea del Es Norte. que, por ejemplo, en los delitos de flagrancia, el gran problema ahorita es que el 98% de los delincuentes que son capturados en flagrancia terminan en las calles, nuevamente delinquiendo, sembrando más terror, sembrando... ¿Y por quién? Digamos. Pero ahí hay, por eso, y hay que buscar cuál es el gran problema ahí. Obviamente los operadores de justicia, digamos, pero no porque ellos pretendan hacer eso, sino que no tienen las herramientas. Nuestra propuesta, por ejemplo, y que también está establecido en el plan Bukele, digamos, por decirlo así, pero no necesariamente eso, sino es simplemente raciocinio. Pasar de 2 días de 40, sí, por supuesto, de 48 horas, el periodo de investigación a 2 semanas o a 1 semana, para que el fiscal pueda tener el tiempo suficiente y completar una carpeta fiscal y pueda solicitar la detención preliminar. Ese es el gran problema, que al final el esfuerzo que hace la policía, hace el serenazgo en retener y luego en detener la Policía Nacional del Perú, terminan en las calles nuevamente los delincuentes. ¿Qué hacemos ahí? Jaime, me sorprende, por ejemplo, que, con todo respeto, el presidente del Poder Judicial evoque a Bukele cuando el primer poder del Estado vulnerado en El Salvador fue el Poder Judicial, ¿no? O sea, no sé, voy a tratar de ser lo más delicado posible. No sé si esa parte de la historia no se la han contado o qué, ¿no? Bukele solamente tiene que levantar el teléfono y se dan las detenciones. O sea, hay un control total desde la Presidencia de la República. Los alcaldes, los ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Fuerzas Armadas están supeditadas a la voluntad de una sola persona. Si eso es lo que se pretende, hay que ser claros también y estamos preparados para, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero eso suena pues a una... Yo venía a plantear soluciones o plantear posibilidades de soluciones, ¿no? Se plantean y para eso existe... Esa es la idea, pues, es lo que estamos, digamos, mirando todo, ¿no? Jaime, todo el buquelismo, ¿no? Reflexionando con lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial. Yo creo que se refiere a lo que es los delitos en flagrancia. ¿Cómo actuar para que los delincuentes no terminen nuevamente en las calles cometiendo más delitos y generando, sembrando el terror? Yo creo que pasa por eso, por verificar y por evaluar y por cambiar la norma en ese sentido, de darles un tiempo mayor para su periodo de investigación y para que podamos tener además, el fiscal con una carpeta fiscal completa y pueda solicitar la detención preliminar, ¿no? Sometida, una prensa sometida. Claro. ¿Y por qué? Porque el principal elemento del plan Bukele, en general para el Estado, no solo en el tema de seguridad, no sé si los defensores del plan Bukele tienen conocimiento de ello, no es ni siquiera el control territorial. El principal componente del plan Bukele es el plan comunicacional. Es un plan de los medios convencionales, ¿no? Radio, televisión, prensa escrita, de los medios alternativos y sobre todo un plan, digamos, de las redes sociales, ¿no? El TikTok, Twitter o X. Es muy activo Bukele. Claro, entonces, en las redes. Entonces el tema, para mí, simplemente creo que es un plan que lamentablemente pues solamente se conoce el hecho de que sí, los maras han sido detenidos y esto, pero no se conoce la contracara de este problema, ¿no? Porque es un problema más que una solución. Entonces, sí necesitamos atender con la mayor mano firme los problemas de inseguridad. Y eso es responsabilidad del Estado justamente de darle respuesta a la inseguridad en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Claro que sí, pero lo que no se puede hacer es vulnerar el propio sistema democrático. Otro tema que también se debería poner en discusión y debatir es la profesionalización del serenazgo. También he visto posiciones diferentes. Armarlos.
profesionalizar. Ya, pero ¿qué significa? Significa vayamos al detalle. justamente poder hacer una carrera pública, digamos, ¿no? Es decir, con su tiempo de servicio ir ganando, digamos... Pero profesionalizarlos... Para poder justamente... Darles armamento. No necesariamente. Ahora tienen medios de defensa, pero plomo, digamos, pues, ¿no? como en El Salvador. Mira, pues. Lo que necesitamos es tener serenos preparados, formados, entrenados para evitar que cometan errores, que cometan, digamos, problemas. Pues mire nomás lo de ATE. Pero por eso. Yo no sé, madre mía, si esos serenos hubiesen tenido armamento hoy. Necesitamos profesionalizarlo. Que pasen desde un agente municipal, que pasen por cabo 1, cabo 2, sargento, hasta comandante. Pero necesitamos justamente hacer cosas diferentes que de alguna u otra forma puedan tener resultados. Mira, yo entiendo a Mariano en el sentido de que la policía lo puede todo. Pero mira, yo tengo... la policía no lo puede todo. Desde que tengo uso de razón, ha habido estos problemas. Y ahora mucho más. Y no ha habido solución. Necesitamos darle solución. Es decir, Bukele. La idea, no necesariamente Bukele, es digamos, una frase... Pero usted ha ido es allá, una frase pues. Para poder Usted ha ido allá y ha recogido... que nosotros sí queremos que se ideología, priorice la seguridad ciudadana en el país, desde el gobierno nacional que tienen usted sabe, los por ejemplo, que tienen que las armas o las herramientas necesarias. Iniciar un proceso con una sola llamada. Por eso. Sin necesidad que haya el abogado. Te repito. Sin necesidad que haya testigos. Tomar las cosas positivas, las cosas que se podrían tomar. ¿Qué es el plan control territorial? Yo sé que Mariano habla en general de todo el plan Bukele, con lo cual también yo no estoy de acuerdo que es, por ejemplo, en el tema carcelario, y lo tengo clarísimo. Ni tú, ni yo, ni Mariano van a defender violación de derechos humanos, y eso lo tengo claro. Pero sí hay cosas que se pueden tomar, que se pueden replicar, buscando lo que quiere la población. ¿Qué quiere la población en este momento? Paz y tranquilidad. Y el Estado lo tiene que dar. Eso no hay ninguna duda. Pero eso lo queremos necesitamos, todos. Pero por eso, necesitamos debatir esas propuestas, esas soluciones, y no, digamos, elucubrar o generar, digamos, teorías paranoicas que al final, digamos, no conducen a nada. Es decir, Mariano, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad con el país en este momento, que está viviendo una situación muy difícil, muy complicada, con una ola delincuencial, con una criminalidad organizada a tal nivel que coincidimos más todos. Del 80% de la población el tema es el cómo. Se siente indefensa, se siente víctima del postula. Tenemos que hacer algo. Que se puede aplicar una estrategia. Y lo digo eso porque yo desde el ámbito municipal, por más pequeños esfuerzos que podamos tener son insuficientes. Aquí tiene que tomarse medidas a nivel del gobierno central para que sea transversal para todo el país. Así es. Y eso es importante. Y las medidas por eso que te se digo, tomen, si puede ser plan Perú, perfecto, pero hagámoslo. Tenemos que tomar medidas y endurecer las normas y las leyes para que el delincuente termine en la rejas tras la cárcel y no nuevamente en las calles, cometiendo más delitos, sembrando más terror, sembrando más zozobra y generando incertidumbre. Las medidas que se tomen desde el gobierno, desde la máxima autoridad del Estado, tienen que ser siempre dentro del marco constitucional, dentro del Estado de Derecho. Eso nadie lo está discutiendo. Si en la doctrina ya existe el término de control territorial, habrá que aplicarlo de mejor manera. Pero hay una diferencia abismal entre decir apliquemos el plan o parte del plan Bukele. En concreto, es inaceptable para cualquier demócrata pensar en la mínima posibilidad de hacer una réplica acondicionada, corregida. No, porque si nosotros caemos, digamos, es como decir, está bien que una autoridad haga obra, ¿qué importa? Que robe, pero que haga obra, ¿no? O sea, no podemos, más o menos. No podemos para caer, nada. Discúlpame, no podemos caer en un simplismo, en una actitud tan simple de decir hay que coger lo bueno, porque lamentablemente el plan es un paquete y ese paquete es un paquete antidemocrático. Yo estoy convencido que sí se puede afrontar la inseguridad con la mano firme, con toda la drasticidad necesaria, contra el crimen organizado, contra los delincuentes peruanos y extranjeros. Y nuestra policía está preparada y hay que darle el respaldo necesario, no cuestionarla innecesariamente. Aquel policía que esté en la calle que intervenga con todo el respaldo que debe tener del Estado. Pero lo que no podemos pretender es hacer
un plan en contra del orden democrático. O sea, el tema es que Bukele ha hablado de violar Bukele la rompe, digamos, líneas, cruza banderas rojas y me he desarrollado dentro del marco constitucional como ¿no? corresponde. Es decir, eso es lo que está claro. Pero cuando usted estuvo en El Salvador, notó eso. Notó que habían factores, hechos, y dicho y sido bien cruces claro. Hay cosas positivas de fronteras que constitucionales. Pueden tomar de eso. El plan control territorial que eso digamos, no existe acá. pero no, digamos, también se ha aplicado, pero no se ha aplicado de la mejor forma, que es justamente aplicando el mapa de delito en las zonas más calientes, de tal forma porque si tú quieres aplicarlo en todo un territorio mucho más amplio, no hay logística, pues no hay los recursos humanos necesarios. Bukele, pues descafeinado, ¿no? No está completo, no va a tener el éxito, le van a decir que usted simplemente ha querido emular lo que he querido copia de y lo Bukele, que quiero y voy a seguir insistiendo desde 2-3 meses atrás, es que llamar a la atención, como hay los proyectos de ley declarativos en el Congreso de la República para llamar a la atención. Nosotros queremos llamar la atención de toda la población, especialmente de los actores nacionales que toman decisiones en el país, de endurecer, porque como te digo, desde el gobierno local es insuficiente. Usted que ha estado en El Salvador, ¿cree, si aquí viene un Bukele, ¿no? Que es más o menos lo que algunos añoran, que aquí venga un Bukele, ¿usted cree que podría tener un municipio independiente? ¿Usted cree que podría gobernar con las condiciones que gobierna actualmente? Yo soy un demócrata, eso sí te lo puedo decir, Jaime. Yo no soy he un puesto demócrata en duda eso. Yo le he hecho una pregunta concreta. ¿Usted sí cree que podría necesitamos ejercer funciones ediles con un Bukele aquí en el Perú? ¿Usted cree que lo podría hacer? Bueno, en ninguna parte del mundo gobiernos autoritarios van a permitir justamente una libre creo que ya estamos y ahí sí estamos claros. Por eso digo, yo no defiendo, y como te he dicho de un inicio, ni tú, ni Mariano, ni yo vamos a defender cuestionamientos respecto a violación de derechos humanos. Eso está clarísimo. Eso, ¿qué trae usted? Pero sí te digo, hay que tomar cosas positivas. El plan control territorial, para mí, es importante y que no solamente se aplica ahí, también se ha aplicado acá, pero creo que no lo han aplicado de la mejor forma. La profesionalización del serenazgo me parece que también es estupendo para poder, digamos, tener serenos formados, capacitados, entrenados y no cometan errores. ¿Qué más? El tema de lo que son los delitos en flagrancia. Incrementar, digamos, el periodo de investigación preliminar para que el delincuente capturado en flagrancia no termine en las calles, sino en la cárcel, de 2 días a 1 semana o 2 semanas. Esas son cosas positivas. Que la policía también participe en la investigación también. Me parece que es interesante. Es decir, esas cosas, ese paquete, pero eso ya no es, pues, debería, pero no se pone en práctica o no se pone en práctica de la mejor forma. Entonces, yo como autoridad local lo que estoy haciendo es llamando la atención, porque necesitamos darle una respuesta, pero desde el gobierno local no lo vamos a hacer. Tiene que ser desde el gobierno nacional, porque los esfuerzos locales quedan en saco roto para tener decisiones y para tener soluciones es desde el gobierno central. Y por eso es importante que desde el nivel central del Estado, del gobierno central, tenga la capacidad y el liderazgo necesario para poder atender los principales problemas del país. Y uno de los principales problemas del país es la inseguridad. Así como nos preocupa el crecimiento económico, nos preocupa también la inseguridad. Y la única forma que tiene el Estado peruano es dentro del marco constitucional y atendiendo y respondiendo por cada política pública aprobada, ¿ya?, y diseñada justamente para atender determinados sectores. Y en seguridad existen políticas públicas ya aprobadas. A ver, ha pasado algo hoy hablando del gobierno nacional. Como hemos escuchado hace un momento, el premier Otárola dice que se podría aplicar un plan a lo Bukele en el Perú. Se podría. Ha dejado la pelota picando. Pero le ha salido el ministro de Justicia, Daniel Maurate, que no necesariamente va en la misma línea de la declaración de Otárola. Ahí puede haber una fricción ministerial, pero más allá de eso, el señor Maurate dice esto. En el país no estamos aplicando el modelo de El Salvador, ¿no? Pero se puede aplicar, digamos. He escuchado comentarios sobre eso. En realidad, nosotros tenemos un propio modelo. Nosotros estamos intentando, y la próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes más bien de que ingresen a las cárceles. ¿Cuánto dura el premier Maurate?
¿Ah? El ministro Maurate. Perdón, el ministro Maurate, perdón. Desde el premier Otárola hacia el ministro Maurate. Hay un plan, dice, ¿ves? Lo que pasa es que evidencia justamente, con el debido respeto que merece tanto Otárola como Maurate, que no hay justamente un plan, ¿no? O que si hay un plan, todavía está... Claro, si el premier baraja un plan y dice, se podría... Y además nos dice... El ministro dice, sí hay un plan. Y nos dice el premier que queremos una policía cercana a la comunidad. O sea, y yo escucho, digamos, esa parte del discurso y más bien parece que nos está hablando de participación ciudadana, de una policía totalmente compenetrada con el ciudadano, cuando el modelo Bukele es totalmente contrario a ello, ¿no? Y lo que dice Maurate, sí, pues es verdad, ¿no? O sea, estamos obligados a construir un propio modelo de acuerdo a nuestro orden constitucional, ¿no? Bueno, al final yo considero que es una frase, pero al final en el cuerpo del modelo hay que estructurarlo y eso implica justamente todas estas cosas que he mencionado, que creo es importante. De repente lo digo desde un gobierno local, pero sí creo que es necesario darle una respuesta contundente, un mensaje contundente a la delincuencia y a la criminalidad organizada, de que el Estado Bukele, ¿o no? peruano... ¿Cuánto de Bukele? Guerra, perdone que insista, ¿no? Pero es que sí genera una cierta preocupación entiendo tener... No, pero me entiende, ¿no? O sea, lo que yo te digo, un gobernante hay que tomar las cosas... Toma la Suprema, toma las instituciones, toma el Congreso, toma los medios. Yo no estoy hablando de eso. Usted ha ido allá, pues. Pero no estoy hablando por de algo eso. ha ido usted. Yo estoy hablando del no tema creo que ha ido para criticarlo de seguridad ciudadana, es decir, en el sentido de que se pueden tomar cosas positivas e incorporarlo a nuestro propio modelo, no hay ningún problema. El Plan Perú, modelo Perú, pero hay que hacer algo. Jaime, hay que hacer totalmente algo. De acuerdo, pero hay que hacerlo dentro de los cánones siento que se arman mesas de diálogo, pero al final... Pero hemos dicho varias cosas interesantes, ¿no? Quedan en nada, y eso me da pena. Y eso bueno, acá no se toman decisiones de gobierno, me genera ¿no? frustración, me genera... Puede servir de influencia para es que tú como gobiernos, ¿no? líder de opinión, obviamente tú influyes mucho en la población y también en nuestras autoridades, al menos como recomendación, y es importante también tu mensaje, y es importante tu opinión. Por eso te digo, gracias por eso, me gustaría tomamos decisiones, digamos. en ese sentido, sí. Sí, hay me está que poner escuchando. Mano dura, estoy hay preocupado que poner, digamos, que darle una respuesta a la tenga como delincuencia referencia organizada. a un gobernante autoritario. No. Eso es. Y estoy Jaime, altamente preocupado, lo digo Jaime, así. Y por nuestro lado, creemos que es necesario atender el problema de la inseguridad, sí. Entonces, disolver. Sí, pero lo que no vamos a permitir jamás es que se vulneren las instituciones. Y así, como creemos nosotros firmemente en el respeto a los derechos humanos, creemos población que hay que cuidar más vulnerable, a nuestra policía, nuestra a nuestras población Fuerzas Armadas, víctima de la delincuencia, porque las más atentar contra la institucionalidad nuestra población puede ser gravísimo. No vamos a solucionar un problema pretendiendo más disminuidas, destruir la poca institucionalidad democrática. Las que menos tienen van a seguir esperando de su Estado una gran respuesta y van a seguir viviendo en zozobra y con el terror de que mañana, tarde o noche, en cualquier momento los asalten, les roben su celular o los asesinen. Y eso, o mejor Bukele. Y eso es lo que va a suceder. Venga la solución, entonces. No. Yo entiendo tu sarcasmo, Jaime. No, es que usted está creando una premisa pero no está bien, para que luego diga, acá está la solución, ¿no? Trates, por eso. O se trate de poner dos temas que de alguna u otra forma... Ya, pero por eso, para que quede claro, ¿usted cree en Bukele total, parcialmente? No, yo no creo en Bukele. Yo creo, no cree en Bukele. Yo creo que hay que hacer cosas diferentes. Coincidimos. Para tener respuestas contundentes contra la delincuencia, Felipe, sin salirse del marco constitucional. Nadie podría discrepar en que necesitan respuestas contundentes. En eso podemos estar todos de acuerdo y creo que esa es una primera y valiosa conclusión, Jaime, en la mesa, que hay que hacer algo para atender el problema de la inseguridad. Lo que tenemos que hacer es... Pero hay que saber el respeto de las autoridades, y no me refiero a los alcaldes, me refiero a las máximas autoridades. Ponerse bien los pantalones, darle la suficiente capacidad y el apoyo a nuestra policía, y de ser el caso, cuando haya estado de emergencia a nuestras Fuerzas Armadas, y responder con toda la capacidad instalada que tiene el Estado y que tiene el aparato estatal para luchar contra la criminalidad. Mira, yo estoy aquí
enfrentando esta situación y exponiendo mi vida, porque me están viendo seguro los delincuentes, y lo hago, ¿sabes por qué? Es mi deber, como presidente del CODICET y como alcalde de Los Olivos, pero sobre todo mi derecho en buscar la paz y tranquilidad de mis vecinos. Es decir, mínimo ese gesto debería ser escuchado por todos, especialmente por quienes toman la decisión en el país, para poder darle una respuesta contundente. Necesitamos declarar la guerra a la delincuencia, Jaime, y eso no significa quitarle derechos fundamentales a la población. No significa ser autoritario, sino solamente ser firme dentro del marco constitucional. Jaime, y en contraposición a ello, también dejar bien claro que el ser respetuoso de los derechos humanos, el creer en el sistema democrático, no implica ser tibio. Yo puedo garantizar, ya que el día que nos toque representar o actuar frente al Estado, lo haré con la mayor mano firme. Y eso no implica para nada ser consecuente con nada, ¿no? Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, Mariano González, ministro del Interior, un tema que sin duda genera en un sector expectativa, atención, como es Bukele, pero también desde otro sector, cuidando que no nos salgamos de los márgenes democráticos, que es la idea. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Jaime. Y todos queremos que exista un plan contra la inseguridad ciudadana. Y eso depende de quienes gobiernan. Y para eso los elegimos, para eso se vota. Entonces, por ahí va la cosa. Gracias nuevamente. Gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con otro caso que nosotros hemos comentado en estos días, muy grave, por cierto, el caso de los operadores de la reconstrucción, ¿no? Donde sale mencionado Guillermo Bermejo, pero bueno, no está implicado en una investigación. Más bien, una persona de su despacho y otra persona que dice ser asistente de Bermejo están en la trama, ¿no? Se han movido casi 40 millones de soles entre varios funcionarios. Lo que ha señalado la exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es que se quiso aplicar el mismo modelo de mi vivienda. Igualito. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Todo un festín de la corrupción en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y a nosotros se nos revuelven las entrañas porque es una institución que está hecha y fue creada para atender a quienes sufren los embates del fenómeno del niño, y a partir de esa desgracia que la vivimos cada 4 años, cada 3 años, ¿no? Porque así es esta hermosa Tierra del Sol, construir, ¿no? Contener, prevenir. La cosa es que se armó un festín. Amalia Moreno ha sido directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Está con nosotros. Amalia, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Y va a participar por Zoom durante la entrevista el valiente periodista Enrique Bayona, quien fue el que destapó el caso. Y él sufre hoy por hoy amenazas por haber hecho su trabajo, por habernos revelado que esta mafia estaba festinando estos recursos. A ver, vayamos de lo general, ¿no? Estamos hablando de casi 40 millones de soles entre varios funcionarios que se reparten el dinero, entonces llega una obra y aquí viene la propina y aquí viene la coima. ¿Cuánto se ha dejado de hacer por esta corrupción? Fíjate, Jaime, creo que es importante situar y llamar la atención no solamente de la Fiscalía, sino incluso de las autoridades piuranas, y de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño. Este decreto supremo, donde justamente se otorga este monto de los 40 millones a los colegios del distrito de la Unión, y dicho sea de paso, yo también me auno a este saludo al señor Bayona por esta investigación que ha destapado toda esta olla de corrupción. Este decreto supremo, ¿sabes cuántos procesos, o sea, cuántas transferencias contiene? 245, para 245 intervenciones. Lo que ha salido a la luz, 245 transferencias. Entonces yo creo que es importantísimo que toda la opinión pública y las autoridades estén atentos a esos 245 procesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que hay situaciones que pueden alertarnos. Primero porque
ya las autoridades, si bien es cierto, no han denunciado en su momento, Jaime, era como un secreto a voces este pedido de comisiones por transferir dinero. O sea, eso inmediatamente a mi salida empiezan estas transferencias que era un derecho de cada población, y ya las autoridades me comentaban, no lo han denunciado como te digo, pero me comentaban que había este pedido de presupuesto, y por eso yo diría que habría que revisar, por ejemplo, ¿no?, qué empresas ganaron en esos procesos y si esas empresas se repiten en estos procesos, porque ese es un modus operandi no solo del Ministerio de Vivienda, sino de muchas otras autoridades y muchos, otros proyectos donde han habido actos de corrupción. Uno jala el hilo de saber qué empresa está contratando, se repite y ahí encuentras tú. Cuando usted dice 245 transferencias, específicamente se refiere a 245 tomos de la corrupción en el caso de la reconstrucción con cambios. ¿Eso es lo que usted está diciendo? En un solo decreto supremo habían 245 obras a las que se les ha transferido. ¿Cuándo fue eso? Eso fue cuando ingresó, más o menos creo que fue en noviembre del año 2022 con el señor López. Ajá. Y este señor López, como ya hemos dado cuenta, era el recomendado de Castillo. Así es. López quería ser presidente de Sedapal. Le pedía a Heiner Alvarado, por favor, yo tengo la expertise. Y Castillo, bueno, se lo creía, ¿no? Castillo decía, bueno, ponlo pues Heiner de presidente de Sedapal. Y resultaba que no. Ahora, ¿es posible establecer para usted, a partir de estas transferencias, a partir de estos desvíos y de esta corrupción, con López al medio, que esto haya podido llegar a las más altas esferas del gobierno de entonces? Yo creo que sí, porque, bueno, hay estas declaraciones que ya son públicas también respecto a este pedido del ex premier, ¿no?, de armar una caja para, para la defensa del presidente Castillo. Y además de eso, también siempre han habido comentarios hacia mi salida, Jaime. Acuérdate que se dio en una situación en la que era ya común desmantelar la gestión pública. Es decir, muchos técnicos empezamos a salir para poder, asignar a otros profesionales que no necesariamente tenían la experiencia suficiente. Entonces, en ese interín, el comentario era que los puestos se vendían. O sea que cada puesto, si alguien quería reemplazarme a mí, por ejemplo, tenía que pagar para ocupar ese puesto. Pero usted la saca para que entre López. Para que entre el señor López. Y López después además, haciendo caja para defender a Castillo. Claro, y el señor López, como decía, yo creo que el Ministerio de Vivienda fue como como un centro de entrenamiento, ¿no? Estuvo un tiempo ahí en el Ministerio de Vivienda, luego pasa al Ministerio de Agricultura y da el salto de garrocha hacia la Autoridad para la Reconstrucción. O sea, la misma trama, el mismo guión, el mismo modus operandi, como dice usted. Y vuelvo a insistir, ¿no?, que a ver, vamos a lo particular. ¿Qué dejó usted, no? Porque se interrumpe su dirección. Así es. ¿Y qué deja usted ahí como tarea pendiente de la autoridad? Que después en la cronología, cuando usted, imagino, porque es una institución que usted ha dirigido, entonces tiene ahí, pues, ¿no?, un interés, entonces va viendo usted, ¿no?, y dice, no se está haciendo, no se está haciendo, no se está haciendo. ¿Cuánto? Primero, solamente en el componente que estaba bajo el convenio de gobierno a gobierno, Jaime, un proyecto emblemático, el río Piura. Yo dejé totalmente encaminado para que el plan maestro, porque el río Piura no tenía absolutamente nada, y un documento técnico previo para ejecutar el proyecto es el plan maestro del río Piura. Estaba encaminado, se terminó porque prácticamente ya estaba para culminarse, se culminó. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha lanzado el primer proceso? ¿Se ha avanzado para poder proteger a la región Piura? No se ha avanzado. Ese es el perjuicio más grande que se le hizo a la región Piura. Segundo, los proyectos de los propios hospitales, de los propios colegios. El tiempo de ejecución era, vamos a decir, en su mayoría tenían que terminar en el 2022. Ya estamos, hospitales y colegios. ¿No? Hospitales y colegios. Hospitales y colegios. ¿No se hicieron? Ya.
No, porque hasta ahora siguen entregando hospitales. ¿Y sabes por qué pasa eso? Justamente porque quienes dirigen los proyectos, Jaime, tienen que cumplir con un perfil adecuado para gestionar proyectos. Si tú no tienes la experiencia, por supuesto que te vas a demorar. Y si a eso le adicionas condiciones de corrupción o actos de corrupción, ¿qué va a pasar? Simplemente el proyecto deja de ser el objetivo, sino que el objetivo es ahora hacer una caja para propósitos particulares. En eso se convirtió una entidad que ha sido repositorio de buenas prácticas internacionales, pero sobre todo fue la principal unidad ejecutora del Perú. Fíjate, para hablar solamente de Piura, algo importante, en plena pandemia, la inversión pública, Jaime, creció el 5%. ¿Sabes cuánto creció la inversión pública en Piura? 17%. ¿Gracias a quién? A la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque éramos un equipo que venía de Lima 2019, de los Juegos Panamericanos, que quisimos replicar todo y hemos trabajado con mucho compromiso. El presidente Castillo, como lo he dicho siempre, tenía el derecho de poner a alguien de su confianza. ¿Cómo no? El director ejecutivo es reemplazable, pero tiene que poner a alguien de iguales o mejores cualidades para dirigir. Nivel de expertise, nivel profesional, nivel de funcionario. Vamos a entablar diálogo ahora sí con Enrique Bayona, que es el periodista de Las Palmeras TV, valiente, que ha denunciado todo este tinglado. Y por eso, el otro día, han baleado su carro. No vamos a decir dónde está Enrique, evidentemente. Buenas noches, Enrique. Un saludo a la distancia. Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la oportunidad. Decía que habían baleado tu carro ¿cuándo ha sido esto? El pasado 12 de junio, Jaime. 12 de junio. ¿En qué circunstancias fue esto? Mira, nosotros estábamos realizando investigaciones relacionadas a reconstrucción con cambios que vinculaban a congresistas. En una de ellas estábamos buscando información respecto a una vinculación que había entre el señor Ronald Ramírez Guerra, integrante del que ahora se denomina esta organización criminal Los Operadores de la Reconstrucción, con el actual alcalde de La Unión, el señor Percy Amunaque. Sí, aparecen los diálogos. Claro que sí. Repartiendo plata. El día 12, con el actual alcalde, el que reparte la plata es el anterior alcalde. Perdóname, el anterior, tienes razón. Sí, entonces el actual alcalde tenía unas reuniones con él, ¿no? Y le había brindado un servicio. El día 12 de junio hicimos una cuarta publicación respecto a esa investigación, a las 5 de la tarde aproximadamente. Y el mismo día 12, a las 8 de la noche, dispararon contra el vehículo de mi familia, el vehículo que nosotros usamos. ¿No lograste identificar? ¿No pudiste ver? Hay cámaras de seguridad que identificaron, digamos así, las imágenes. Le hemos alcanzado a la policía y eso está en investigación. Y tú, como, digamos, buen periodista, como sabueso, investigador, ¿tienes algunas pistas de por dónde va? Porque, digamos, a ver, te has metido con la mafia de Castillo, ¿no? Claramente, esto podemos advertirlo como mafia, ¿no? Que en un nivel, ¿no?, local, en un nivel de gobierno, de gobierno local, se establecen esta clase de componendas. ¿Tienes alguna pista? Nosotros sospechábamos y seguimos sospechando que está relacionado al hecho que investigábamos. Porque, anteriormente nunca habíamos tenido ningún tipo de amenazas, no habíamos tenido algún tipo de extorsión, nada por el estilo. Curiosamente, estos hechos se acrecentaban más en cada día cuando nosotros publicábamos alguna nota relacionada a esto, recibíamos críticas por intermedio de la misma publicación, pero luego esto sí ya detonó porque en ese momento nosotros publicamos una imagen que era una foto entre el señor Ronald Ramírez Guerra y el actual alcalde. O sea, ya publicamos una foto donde los dos aparecían y nosotros consideramos de que eso fue como que pensaban que teníamos ya la información adecuada y entonces intentaron amedrentarnos con ese tipo de atentado. Actualmente vienes sufriendo amenazas, has pedido garantías. ¿Cuál es la condición
digamos, en la que te encuentras a partir de lo que has revelado, que no es poca cosa. Bueno, estoy tranquilo, no he recibido amenazas, honestamente te digo, De acuerdo. pero sí Qué ya bueno. hemos puesto de conocimiento nuevamente a la policía, porque después de ese atentado nos brindaron, digamos así, efectivos policiales que venían a custodiar las instalaciones, ¿no? En Palmera, en mi casa. Pero pasaron 20 días, 25 días y dejaron de asistir. Entonces hemos solicitado que se reponga esa digamos así, esa protección, ¿no? IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, hay que recordar, ha rechazado y ha condenado el ataque que sufriste, ¿no?, por haber investigado y denunciado el caso de los operadores de la reconstrucción, y además están exigiendo a las autoridades correspondientes brindar garantías para salvaguardar tu integridad y la de tu familia. ¿Eso se ha podido materializar a raíz del pronunciamiento de IPIS? Digamos que sí, incluso a partir de ahí Defensoría del Pueblo ha tomado cartas en el asunto, me ha llamado, han también realizado algunas gestiones para que se reponga esta vigilancia, ¿no?, esta protección contra mi familia, ¿no?, a favor de mi familia. Y yo agradezco de verdad a los periodistas, a todos aquellos que de una u otra forma se solidarizan con nosotros, porque en realidad sí, pues nosotros jamás pensamos estar o digamos así, dar a conocer una organización tan amplia que de verdad llega hasta las propias esferas del gobierno central, del gobierno del señor Castillo. Muy bien, Enrique Bayona, periodista de Las Palmeras TV, quien denunció el caso de los operadores de la reconstrucción con nosotros, nuestro abrazo, y cuenta con nosotros para lo que consideres necesario, poder denunciar, poder ampliar. Muy buenas noches y gracias por atendernos, Enrique. Gracias, Jaime, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Bueno, ha sido tremendo lo que ha denunciado Enrique, y yo quería preguntarle si es que la desactivación, la eliminación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y esta nueva Autoridad de la Infraestructura lo cura todo, porque esa es más o menos, ¿no?, la onda, el tufillo, el mood con el que lo ha presentado el gobierno, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos que tenemos que analizar cuando se trata de gestión de proyectos públicos, ¿no? Primero es que la lucha contra la corrupción, ¿no?, se da día a día y se da con hechos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando recibíamos a las autoridades, Jaime, ¿no?, nosotros no le quitábamos el celular. Las reuniones eran de puertas abiertas, esa era como su casa. ¿Y sabes por qué? Porque no había ningún temor de que nos graben nada. O sea, nosotros no teníamos reuniones a puerta cerrada, como incluso hoy muchas entidades lo hacen. No tienes por qué hacerlo, porque no hay ese temor, ¿no? Y hay que serlo y parecer. Lo segundo es que la estrategia siempre tiene que estar muy cercana a la Contraloría. Nosotros teníamos reuniones constantes con la Contraloría para ir justamente también trabajando en el control concurrente y ver cuáles eran las estrategias que se iban a implementar al respecto. Y el segundo, digamos, aspecto que es mucho más importante es que quien vaya a dirigir esta Autoridad Nacional de Infraestructura tenga, ¿no?, las capacidades y habilidades suficientes para gestionar proyectos, porque si no, ¿sabes qué? Una vez más estamos vendiendo una sobreexpectativa. Una vez más vamos a decir, con esto vamos a solucionar, y no vamos a solucionar. Como vuelvo a repetir, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque básicamente mi gestión fue una gestión con pandemia e incluso desde antes, ha generado mucho aprendizaje que puede rescatarse y que en la NIN podría implementarse adecuadamente si es que ponen al personal adecuado y sobre todo la autonomía, porque está adscrito a PCM, debería darle la autonomía necesaria para ello. Amalia Moreno ha sido directora para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerla por aquí. Vamos rápidamente a la pausa. Viene Pedro Franque, exministro de Economía, para hablar de las últimas económicas y los movimientos económicos y financieros, que aquí estamos siempre muy atentos, pero no se pierda esto. ¿Ustedes creían que solo era una multa a la Universidad Vallejo? ¿Se acuerdan o no? Que la han multado, la SUNEDU. ¿Ustedes creen que solo era una? ¿No? 1, 2, 3 y 4. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. A ver, ¿ustedes creían que solo había una multa contra la Vallejo? No. Miren, por ejemplo, ¿no? A ver,
Aquí SUNEDU le dice a Lavallejo, multa 88.170 soles por incurrir, ¿no?, en la conducta infractora por haber destinado los vehículos alquilados de placas tal para fines distintos a los universitarios durante el ejercicio 2018. La utilización de la universidad para el acuñismo, ¿no? Entonces ahí le clavaron 88.000 soles. Todo esto se puede impugnar, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo habría dado uso no universitario a 2 vehículos alquilados de placas C8W967, D7B780, en tanto fueron destinados a actividades proselitistas del partido político APP durante el 2018. ¡Qué vergüenza! Y aquí dice SUNEDU, solo hubo evidencia del uso indebido durante 2 días, 14 de febrero y 5 de agosto de 2018. Asimismo, la campaña por elecciones regionales culminó en 2018. Pero esta es una. La otra es por 2.071.247. SUNEDU le clava la multa a APP, ¿no? Mejor dicho, a Lavallejo, por destinar recursos de Lavallejo a la APP. Es que ya a veces me confundo, parece lo mismo. Igual, ahora asignaron 2 inmuebles a favor del señor César Acuña Peralta entre el 2017 y el 2019 para fines distintos a los universitarios. O sea, la utilización de la universidad para, ¿no?, el partido. Incurrir en gastos para la construcción de un campo deportivo por un total de 6.840.644 en un predio de propiedad del señor César Acuña Peralta entre 2015 y 2019 para fines distintos a los universitarios. 3. Otra multa. Multas como cancha. 860.027 soles. ¿Por qué? Haber otorgado préstamos a relacionadas y terceros durante ejercicios 2017, 2018, sin que estos le hayan generado un beneficio coadyuvado, incumplimiento de un fin universitario. Dios mío. Les voy a leer con más detalle esto el día de mañana. Y una más. Vamos a entrar al detalle mañana, porque la universidad también tiene que contestar, ¿no? Los hemos llamado todo el día. Multa, 1.160.363 soles, qué bestia, por haber pagado 909.897 soles al señor Richard Frank Acuña Núñez durante los ejercicios 2017, 2018 y haber realizado un gasto de 180.506 para celebrar el cumpleaños, Happy Birthday to you, del señor César Acuña Peralta, los cuales no tienen vinculación con un fin universitario. Pedro Franque, ministro de Economía, está con nosotros. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jaime. Hablando de movimientos de dinero y todo esto, ¿qué te parece todo este festín? Qué penoso, y lo peor es que la SUNEDU actual, pues ya sabemos por dónde va, ¿no? Está por la onda de permitir todo y capturada por intereses particulares, ¿no? Dijo algo Lavallejo, sí, un comunicado, pero solo se refirió a una multa. No nos habían dicho que hay 3 más. Queremos hacer de conocimiento que la Universidad Vallejo solicitará el recurso de reconsideración e impugnación en la decisión tomada por SUNEDU Sanción que nos imputan. Es importante mencionar que no hemos incurrido en falta alguna. Bueno, SUNEDU dice que sí, ya que en todos los casos se han adjuntado los documentos que sustentan nuestra posición. Precisiones y detalles se trabajan desde el área legal. Lima, 21 de agosto del 2023. Ahí está la respuesta de la universidad. Pero lo que queremos es que alguien de la universidad venga, pues, ¿no? Vamos a los temas que nos convocan, querido Pedro, porque... A ver, yo siempre trato de explicarle a la gente, con mucha paciencia, que cuando queremos proyectar un crecimiento para este año, no es como que una mera cifra de la loto, es en realidad la cifra del crecimiento económico te explica múltiples sectores de la economía peruana y te da un margen de poder proyectar cómo es que los sectores más golpeados por el Niño, pesquería, agricultura y otros, cómo pueden, digamos, virar de esta situación, ¿no? Hay 2 lados en la proyección del crecimiento del PBI, ¿no? Uno es el sectorial, ¿no? Y este año es muy diverso, ¿no? La minería ha tenido un muy buen desempeño, tiene un crecimiento, me parece, hasta ahora como del 18%, me parece. Según he visto cifras, es la que sostiene la economía ahorita, así es, pero la agricultura está ligeramente en negativo, pero la industria está como -8%, -10%, la construcción en -5%. Entonces, sobre todo los sectores agricultura, donde trabaja mucha gente, me parece un sector crítico, y luego industria y construcción, que es el centro del empleo urbano y del mercado interno, son los que están muy afectados. Y hay otra explicación en el lado del crecimiento que le llaman por el lado del gasto, se le llama técnicamente, que es ver el consumo y la inversión.
¿no? Como los grandes agregados macroeconómicos. Y la inversión, bueno, este año ya sabemos que se proyectó originalmente 0, pero está claramente la inversión privada, ahora está proyectada en menos 7%. La inversión pública en julio, que supuestamente la inversión pública iba a mejorar, pero en julio está en menos 13%, me parece. La de julio. Scotiabank dice que la actividad económica habría empezado a mostrar mejoría desde julio. Bueno, pero el último dato que acaba de salir, el de inversión pública, no muestra ninguna mejora, muestra una caída fuerte. ¿De en la inversión pública. Datos Scotiabank, dice, el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. Sí, bueno, hay múltiples indicadores para todos los gustos y en realidad muchas veces las autoridades económicas siempre son bastante optimistas, digamos, ¿no es cierto? Ven el futuro más rosado. Pero yo creo que el tema fundamental aquí es reconocer que hay un problema y que hay que buscarle una alternativa. ¿Cuál es el problema? Porque el problema de decir, porque la economía está parada, pues no hay crecimiento, el empleo no está creciendo, la gente no está mejorando sus condiciones de vida. Hay un problema real. Se ha discutido que si es recesión, no es recesión, yo creo que sí, pero más allá del término, el asunto es, claro, mira... No creo que nos debemos entretener en el término, ¿no? Claro, si la construcción cayó 5%, eso quiere decir pues 20.000 empleos menos en Lima. ¿Te das cuenta? 20.000 empleos menos, eso, ¿no? Si la industria cayó en 8%, eso significa un montón de gente que no está trabajando. La industria peruana cayó 6,1% en el primer semestre del año. Según la Sociedad Nacional de Industria. Así es, por supuesto, los datos son negativos, fuertemente negativos, ¿ah? O sea, menos 5% de la construcción, menos 6%, otros sectores de la industria menos 8%, es fuerte, no es menos 1, no es un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos ¿Me a Bukele? explico? Es bastante. No, Bukele de economía no tiene ni idea, se le ocurrió comprar criptomonedas y perdió $100 y tantos millones de su país en una apuesta loca, hermano. Era una por el sátira, amor de Dios, era una sátira. más rayado que Porque Milei. ¿a quién llamamos entonces? ¿Qué hacemos? Yo creo que no es un tema de... Bueno, es un tema de quién también, ¿no? Efectivamente. Y para liderazgo, eso, pues. Yo pienso que debería haber unas elecciones adelantadas, ¿no? Porque me parece que el país democráticamente lo necesita más que por la economía en sí misma. Pero ningún poder se quiere ir, pues. Bueno, Estamos sí. encerrados en esa Sí, caja, ¿no? efectivamente, ¿no? Pero yo creo que la política económica requiere, uno, darle mucho más apoyo a la agricultura. La agricultura está muy golpeada, no solo por el niño, también por el alza de los precios de los fertilizantes. Se viene una nueva situación climática claramente crítica. Hay zonas de sequía en el sur y me parece que ahí no está habiendo una respuesta de apoyo. No se ve al Ministerio de Agricultura por ningún lado. Me parece que el sector de la agricultura familiar está muy abandonado. Y ojo, eso pues son los sectores rurales que más se levantaron en diciembre, enero, que están más molestos políticamente, con ira política, como dice Alberto Vergara, y frente a los cuales el Estado debiera pues buscar acercarlos, ¿no?, hacia el Estado, ¿no? Ahora, y para el mercado interno también hace falta una política, ¿no? La gran traba, hubo el segundo Consejo Regional de Estado, muy interesante, porque pudieron 5 gobernadores, al menos 5, pudieron exponer, ¿no?, la situación. Y la verdad, debo decir, eso se me pasó el otro día, pero la presidenta Boluarte va, inaugura el Consejo Regional de Estado y se va, ¿no? Eso no está bien, pues, porque los gobernadores se quejaron incluso. Pues lógico. Nosotros hemos venido a Lima, hemos dejado nuestros despachos y la presidenta viene y se va. Entonces, ahí tú te das cuenta, ¿no? ¿Quién se queda? El señor Otárola, ¿no? Pero 12 regiones que son vulnerables, además, según... Pero a lo mejor se quedó el que de verdad manda, ¿no? ¿Tú dices? Parece, porque tú me dices Dina Boluarte, parece que flota, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? Su respuesta general es inaugura, ve y luego... Y pasó tal cosa, y hubo 60 muertos. Uy, no me di cuenta, no importa. Les dije, pues, que no lo hicieran, ¿no? Pero, no entiendo. Sí. En ¿no? el testimonio Y exclusivo luego, que hemos presentado ahora sobre no hace nada, los pagos ¿no? a Ionia. Los pagos a Ionia, sí, bueno, me enteré. Sí, me enteré en las noticias. Sí, bueno. Me enteré en los periódicos. ¿Y qué hizo? Nada. No, o sea, dejó pagar, pero por favor, no paguen investigaciones, no paguen a empresas con investigación fiscal u observaciones de la Fiscalía. Ya, pero esta les dejó pasar. Claro. Y cuando sucede, no pasa nada. Entonces, o sea, que el verdadero presidente para ti es Otárola. A mí me parece
que el que manda en el Perú, el que tiene más poder en el Perú. Si me dijeras tú quién tiene más poder en el Perú, Dina Boluarte o Otárola, no sé cuándo sale la encuesta del poder, pero si me hicieran responder, yo pondría a Otárola antes que Dina Boluarte. Interesante. Creo que no serías el único. Pero te decía que hay, a partir del Consejo Regional de Estado... Lo cual es inconstitucional, digamos, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Nosotros, digamos, ella estamos tiene la responsabilidad, detrás de la comidilla política, ¿no? Pero bueno, la cosa es que hay que aclarar ahí porque si no habría una infracción constitucional, dices bien. Lo tomamos a la broma para no llorar, ¿no? Exacto, porque ya, ¿no? A ver, tenemos que ponerle ganas. 12 regiones vulnerables solo han invertido el 35% de recursos. Entonces ahí tú tienes, ¿qué? Tú que has estado en el MEF. Bueno, lo que se sabe... ¿Dónde está el problema ahí? En primer lugar, este año ya se sabía, desde hace mucho tiempo, porque lo sabemos desde antes, de que el año en que se inauguran los gobiernos regionales y locales, que ahora es el mismo año, ese año los gobiernos regionales y locales tienen un desempeño bajo, malo, en términos de inversión. Está estudiado, hay varios estudios estadísticos, económicos, van claro. Conociendo. Y porque luego a un montón de ellos se les ocurre que tienen que cambiar a todo el mundo para poner a su gente de confianza, porque lamentablemente no se respeta, es muy importante, no se respalta a los gerentes de calidad, pero la realidad es que eso ya se sabía que sucedía. Si tú ves los reportes del BCR del año pasado, ya se sabía eso. El asunto es que frente a eso, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo, tiene que sobreexigirse. ¿Me explico? Sobre reaccionar. Si tú ya sabes que alguien del equipo, digamos, de tu equipo de 11 jugadores, hay 2 o 3 que están medio lesionados, que no van a jugar bien, tú tienes que exigir al resto del equipo. Sí. ¿Me explico, no? Tienes que hacerlo correr más, ¿no? Tienes que hacerlo que se esfuercen más. Y ese es el tema, ¿no? Que el gobierno nacional no ha compensado. 22.820 millones de soles a la fecha. 15 de agosto. Ahora, siempre la inversión pública se acelera al final del año, ¿ah? Ahora, para cerrar el presupuesto y que no bueno, es un ritmo, pues, siempre hay una serie de trucos para gastar a último momento. Por eso es que en Lima, a fin de año, tienes un montón de obras y te cierran todas las calles, ¿no? Sí, efectivamente. Ejemplo, ¿no? En todas partes, eso es, no solo en Lima, en todo el Perú sucede. Sí, pues. Pero hay una falta de reacción. Pero me parece que la inversión pública como inversión es un problema, y efectivamente el dato de julio es malo, pero hay un problema mayor, es como cuando hablamos de que la industria ha caído 6% según la Sociedad Nacional de Industria. Primer semestre. Cuando hablamos que la construcción ha caído 5%, lo principal de ese indicador no es la inversión pública. Lo principal de ese indicador es la construcción privada, es la construcción de edificios, es la autoconstrucción de la gente. Esa es la mayor parte del sector construcción, trabajo para el sector obreros. Vivienda. Claro. Cuando estamos hablando de industria, estamos hablando de la producción de ropa, de la producción de calzado, de la producción de alimentos, de la producción de bebidas, de la producción de maquinaria. Todo eso se ha caído. Ajá. Y eso es parte de una política macroeconómica, lamentablemente, que ha dejado que la demanda interna, la inversión y el consumo se caigan. Entonces, ahí hace falta una respuesta incluso sectorial, pero también macroeconómica, que no la ha habido. Ahora, digamos, el BCR ha salido con una fórmula hace unos días que es, vamos a tratar de hablar en sencillo, ¿no? Porque a veces los términos económicos son muy, ¿no?, marcianos para el común de la gente. Pero habla el BCR de elevar los topes o la tasa tope a 96%, salió el otro día, para que el propósito más personas puedan acceder a créditos, ¿no? Entonces lo que hace el BCR es que pretende atenuar este efecto de la ley de topes, ¿no? Explícanos tú, por favor, porque el propósito es que más gente pueda acceder a crédito. Pero ¿por qué? Porque no hay liquidez. Entonces, ¿es una buena salida para ti? Pero es algo así como esto, mira, el BCR tiene un instrumento que vamos a llamarlo así, no sé si llamarlo una bomba atómica, pero es una bomba de alto poder. Es un instrumento de alto poder, que se llama la tasa de referencia. La economía peruana es como el programa Reactiva, 50.000 millones de soles. El Banco Central de Reserva eleva su tasa de referencia y sube la tasa de interés de toda la economía. Y el Banco Central de Reserva lo ha hecho para combatir la inflación, ha subido fuerte, de 0.25 a 7, o sea, ha subido un montón, como otros países, pero eso es el principal mecanismo, ¿no? Y frente a esto, que digamos es un tanque de alto poder, tú me estás hablando de que, bueno, vamos a discutir la discusión sobre si los balines los ponemos un poquito más gruesos que antes.
mira, no sé si vale la pena, si los balines más gruesos son más importantes que los más chiquitos y si dispara 2 o 3 al mismo tiempo. ¿Qué andamos discutiendo balines? Si lo Creo que el propósito del BCR es, digamos, que más gente acceda a créditos. Yo no sé si está bien que más gente acceda a créditos. Hay una discusión ahí sobre, efectivamente, cuánto una tasa más libre permite a otra gente, y yo sí creo que hay un problema porque mucha gente no se da cuenta del costo que significa el crédito. He oído a gente que de repente hoy estaba usando mi tarjeta de crédito y recién ahora me estoy dando cuenta que me están cobrando 50%. Pero es gana de decirle, oye, como que recién ahorita. Pero es así, porque la tarjeta de crédito, entonces es como, no sé, como una tentación, digamos, ¿no? Uno no se fija, la tasa de interés, como tú dices, algo que... ¿Qué será? La gente no hace la ecuación con la tasa de interés al momento de ir y poner la tarjeta en el PAT. Exactamente. ¿No? La tasa de interés, es como un poder, ¿qué será? ¿no? Una varita. ¿Qué será? Pero yo sí quiero mi último gamer, mi televisión de 64 pulgadas de la última, porque se va a ver monstruo. Claro. Y luego te está saliendo, luego estás pagando el triple de lo que en realidad vale. ¿Hay gente que se está endeudando más? Hay un poquito. Tengo esa impresión. Sí, bueno, los datos macroeconómicos, digamos, monetarios, muestran que hay un aumento en las cifras del crédito de consumo. Pero el crédito de consumo ahorita debe ser menos de la quinta parte del crédito total. Hay el crédito hipotecario y hay el crédito empresarial. Bueno, es que el monto de un crédito de consumo pues, es así con respecto a un crédito hipotecario que es asá. Pues, ¿no? y un crédito empresarial que es asá. No sé si me explico. Así es, claro, efectivamente. Claro. Así es. Y entonces, y eso es lo que se ha encarecido un montón. Y eso es lo que está frenando la inversión en general. Y eso es lo que está frenando la economía con una tasa de interés muy alta. Y al mismo tiempo, una situación fiscal que no está ayudando, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación macroeconómica en la cual la demanda está caída. Y si a eso suman las expectativas, me explico que la gente tiene expectativas bajas, entonces... Claro. Uruguay nos está pisando los talones en calificación crediticia. ¿Tú habías visto esto? No, la verdad que no. Según Moody's. Uruguay es un país pequeño y chiquito, seguramente facilito. Sí, pero ha tenido mucha estabilidad macroeconómica y buen manejo macroeconómico durante muchos años. Lo que pasa es que Perú es un país de 30 millones y eso es un país de 2 millones, de 3 millones. Entonces es, digamos, como la comparación es un poco... Sí. Ahora, que nos pisen los talones en calificación crediticia, ¿tú crees que nos tiene que preocupar o no? No. Yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, ¿no? Más que... O sea, la comparación es interesante, Chile. O sea, sí es verdad, el crecimiento económico peruano de este año que se dijo iba a ser de los primeros de Latinoamérica, no va a ser de los primeros, va a ser de los últimos. Siempre compararse te ayuda a mirarte a ti mismo, pero lo importante es mirarte a ti mismo, ¿no? La cuestión no es ganar a los demás, sino que los peruanos estemos mejor, ¿no? Pedro Frank, ese es el objetivo, ¿no? Ministro de Economía, y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Pedro. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Encantado, Jaime. Y esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que prosigue a continuación con Mundos Paralelos. Muy buenas noches.